32. Sean Rusk estaba en la puerta de la cocina de su casa y miraba ansiosamente hacia la cochera. Su hermano mayor había entrado ahí 5 minutos antes. Sean había estado asomado a la ventana de su dormitorio y le había visto por casualidad. Brian llevaba algo en la mano. La distancia era demasiado grande para que Sean viese lo que era. Pero no necesitaba verlo. Lo sabía. Era la nueva estampa de béisbol por la que Brian se deslizaba continuamente escaleras arriba para mirarla. Brian ignoraba que Sean conocía lo relativo a la estampa, pero así era. Incluso sabía quién aparecía en ella, porque ese día había llegado a la escuela mucho más temprano que Brian, y se había escurrido al dormitorio de Brian para verla. No tenía la menor idea de por qué le interesaba tanto a Brian. Era vieja, sucia, con los bordes rotos y descolorida. Además, Sean nunca había oído hablar de ese jugador, un lanzador de los Dodgers de Los Ángeles llamado Sammy Cover, con un récord total de 1 juego ganado y 3 perdidos. El tipo nunca había pasado un año completo en las ligas mayores. ¿Por qué se interesaría Brian en una tarjeta que no valía nada? Sean no lo sabía. Solo sabía 2 cosas con seguridad. A Brian le interesaba, y la forma en que Brian había estado actuando la última semana, más o menos, era atemorizante. Era como esos anuncios de televisión acerca de chicos toxicómanos. Pero Brian no consumiría drogas, ¿o sí? Cuando Brian entró a la cochera, la expresión de su rostro había asustado tanto a Sean que fue a decírselo a su madre. No estaba seguro de qué le diría exactamente, y resultó que no importaba porque no tuvo oportunidad de decirle nada. Estaba soñando despierta en su dormitorio, con la bata de baño y esas estúpidas gafas de la nueva tienda del centro. «Mamá, Brian», empezó, y eso fue lo más lejos que llegó. «Vete, Sean, mamá está ocupada ahora». «Pero mamá, vete, he dicho». Y antes de que tuviera oportunidad de irse por sí mismo, lo sacaron del dormitorio a empellones, sin ninguna ceremonia. Mientras lo empujaba, se abrió la bata que llevaba puesta su madre, y antes de que pudiese desviar la mirada, vio que no tenía nada debajo, ni siquiera un camisón. Su madre cerró de golpe la puerta y le echó llave. Ahora Sean estaba en el umbral de la cocina, esperando ansiosamente que Brian saliera de la cochera, pero no salía. Su inquietud crecía en forma sigilosa hasta que se convirtió en un terror apenas controlado. Sean salió por la puerta de la cocina, recorrió apresurado el corredor y entró en la cochera. El interior estaba oscuro, olía a aceite y el calor era explosivo. Por un momento no pudo ver a su hermano. No pudo ver a su hermano en las sombras y pensó que era posible que hubiese salido al patio por la puerta posterior. En eso sus ojos se adaptaron a la oscuridad y emitió un lloriqueante grito sofocado. Brian estaba sentado contra la pared del fondo, junto a la podadora de césped. Tenía el rifle de papá. La culata estaba apoyada en el piso. La boca estaba apuntada a su propio rostro. Brian sostenía el cañón con una mano mientras con la otra aferraba la sucia y vieja estampa de béisbol que de alguna forma había adquirido tanto control sobre su vida la última semana. «¡Brian!», gritó Sean. «¿Qué estás haciendo?» «No te acerques, Sean. Te caerán mis pedazos encima». «No, Brian», volvió a gritar Sean, empezando a llorar. «No hagas pendejadas. Me estás asustando». «Quiero que me prometas algo», dijo Brian.
Se había quitado los calcetines y los tenis, y ahora trataba de introducir uno de los dedos del pie en la guarda del gatillo de la Remington. Sean sintió húmeda y caliente la entrepierna. Nunca había estado tan aterrorizado en su vida. «Brian, por favor, por favor». «Quiero que me prometas que nunca irás a la tienda nueva», dijo Brian. «¿Me oyes?» Sean dio un paso hacia su hermano. El dedo del pie de Brian se colocó sobre el gatillo del rifle. «¡No!», gritó Sean retrocediendo de inmediato. «Quiero decir sí, sí». Brian dejó que el cañón bajara unos centímetros cuando vio que retrocedía su hermano. El dedo del pie se relajó un poco. «Promételo». «Sí, lo que tú quieras, pero no hagas eso. Ya no te burles de mí, Brian. Vamos a casa a ver a los Transformers». «No, tú eliges lo que quieras, aunque sea Wapner. Podemos ver Wapner si quieres, toda la semana, todo el mes. Lo veré contigo, pero ya no me asustes, Brian. Por favor, ya no me asustes». Brian Ross podría no haber oído. Sus ojos parecían flotar en el rostro dilatante y sereno. En el rostro distante y sereno. «Nunca vayas ahí», dijo. «Cosas Necesarias es un lugar envenenado, y el señor Gaunt es venenoso. Además, no es un hombre de verdad. No, Sean, no es un hombre en lo absoluto. Júrame que nunca comprarás ninguna de las cosas envenenadas del señor Gaunt». lo juro», balbuceó Sean. «Lo juro por mamá». «No», dijo Brian. «No puedes hacer eso porque ya la atrapó también. Jura por ti mismo, Sean. Jura por ti mismo». «Lo juro», gritó Sean en la penumbra de la cálida cochera. Extendió las manos implorando a su hermano. «En verdad lo juro por mí mismo. Ya baja el rifle, por favor, Brian». «Te quiero, hermanito», dijo Brian. Miró la estampa de béisbol por un momento. «Sandy Koufax apesta», enfatizó Brian Rusk, y tiró del gatillo con el dedo del pie. El taladrante aullido de horror que Sean dominó sobre el estallido, el cual fue sordo y ruidoso en la ardiente cochera oscura. El taladrante aullido de horror de Sean dominó sobre el estallido, el cual fue sordo y ruidoso en la ardiente cochera oscura. «33». Leland Gaunt miraba por el escaparate de la calle Main y sonreía suavemente. El sonido del disparo que provino de la calle Ford fue muy tenue, pero él lo oyó, dada la agudeza de sus oídos. Su sonrisa se ensanchó un poco. Quitó el letrero del escaparate, el que decía que solo estaba abierto para citas previas, y colocó uno nuevo. Este decía: «Cerrado hasta nuevo aviso». «Ahora nos estamos divirtiendo», dijo el señor Gaunt a nadie en particular. «Sí, señor». 18. 1. Polly Chalmers ignoraba todos estos acontecimientos. Mientras Castle Rock estaba recogiendo los primeros frutos reales de las maniobras del señor Gaunt, ella se encontraba al final del camino vecinal número 3, en lo que fue la casa de Joe Camber. Se dirigió hacia ese sitio en cuanto terminó su conversación con Alan. «Terminado», pensó. «Oh, mi amiga, esa es una expresión demasiado civilizada.
Después de que le colgaste el teléfono, ¿no es eso lo que quieres decir? Está bien, admitió, después de que le colgué el teléfono, pero él estuvo actuando a mis espaldas, y cuando se lo reclamé, se puso todo nervioso y mintió. Mintió porque no tuvo otra salida, y sucede que yo considero qué clase de conducta no merece una respuesta civilizada. Algo se removió inquieto en su interior, algo que podría haber hablado, si ella le hubiese dado espacio y tiempo, pero no fue así. Polly no quería voces disidentes. De hecho, no quería pensar en su última conversación con Alan Pangborn. Todo lo que quería era ocuparse del asunto encomendado aquí, al final del camino vecinal número 3, y después volver a casa. Una vez que regresara, se proponía tomar un baño frío y meterse a la cama durante 12 o 16 horas. Esa profunda voz interior solo logró pronunciar 4 palabras. Pero, Polly, ¿has pensado? No lo había hecho. Suponía que con el tiempo tendría que pensar, pero todavía era demasiado pronto. Cuando empezara a pensar, también empezaría el dolor. Por ahora solo quería ocuparse de este asunto y mantener cerrada la mente. Lo que había sido la casa de Joe Camber era un lugar espeluznante. Algunos opinaban que estaba embrujado. No hacía muchos años, 2 personas, un niño pequeño y el comisario John Bannerman, habían muerto en el portal de esta casa. 2 más, Gary Purvier y Joe Camber mismo, murieron al pie de la colina. Polly estacionó su auto en el mismo sitio donde una mujer llamada Donna Trenton una vez cometió el fatal error de estacionarse ahí con un Ford Pinto y descendió del vehículo. El asca oscilaba entre sus pechos durante sus movimientos. Miró con inquietud el pórtico pandeado, las paredes despintadas invadidas por la hiedra, las ventanas que estaban rotas en su mayoría y la miraban ciegamente. Los grillos entonaban estúpidas canciones en el pasto y el sol ardiente caldeaba el aire, igual que en esas terribles salas durante las cuales Donna Trenton había luchado por su vida y por la vida de su hijo. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó Polly. En nombre de Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero lo sabía y no tenía nada que ver con Alan Pangborn, o Kelton, o el Departamento de Asistencia Infantil de San Francisco. Esta breve salida al campo no tenía nada que ver con el amor, tenía que ver con el dolor. Eso era todo, pero era suficiente. Dentro del pequeño amuleto de plata había algo que estaba vivo y que moriría si no cumplía con la parte que le correspondía en el trato que había hecho con Leland Gaunt. No sabía si podría soportar el retroceder a ese horrible dolor durante todo, a ese horrible dolor torturante con el que había despertado el domingo en la mañana. Si tuviese que enfrentar una vida entera con ese dolor, preferiría suicidarse. Y no es Alan, susurró mientras caminaba hacia el granero con el portal entreabierto y el amenazante techo tambaleante. Dijo que no levantaría una mano contra él. ¿Por qué te interesa siquiera?, murmuró la voz aprensiva. Le interesaba porque no quería lastimar a Alan. Estaba enojada con él, sí, furiosa. Estaba furiosa, de hecho,
Pero eso no significaba que tenía que descender a su nivel, que tenía que tratarlo con la misma vileza con la que él había tratado. Pero, Polly, ¿has pensado? No, no. Le iba a gastar una jugarreta a Ace Merrill, y a Ace no le importaba lo más mínimo, ni siquiera lo conocía. Solo sabía de él por su reputación. La jugarreta era para Ace, pero el corazón le decía que Alan, quien había enviado a Ace Merrill a Shawshank, también resultaría afectado en alguna forma. ¿Y podría retractarse de esto? Podría, aunque no quisiese hacerlo. Ahora también estaba Kelton. Aunque el señor Gunn no había dicho expresamente que a menos que hiciera lo que él le ordenara, se divulgaría por el pueblo la información de lo que le había pasado a su hijo. Lo había insinuado en cierto modo. No podría tolerar que sucediera eso. ¿Acaso una mujer no tiene derecho a su orgullo? Cuando pierde todo lo demás, ¿acaso no es la única tabla a la cual puede asirse para no ahogarse? Sí, y sí. El señor Gunn le había dicho que la única herramienta que necesitaba la encontraría en el granero. Polly se encaminó lentamente en esa dirección. Ve donde quieras, pero ve con vida. Pero ve con vida, Trisha, le había dicho la tía Abby. No seas un fantasma. Pero ahora, al pasar por las puertas del granero de Camber, las cuales colgaban boquiabiertas y congeladas con los carriles oxidados, se sentía como un fantasma. Nunca en su vida se había sentido tanto como un fantasma. El asca se movía entre sus pechos. Por sí mismo, había algo en el interior, algo que estaba vivo. No le agradaba, pero menos le agradaba la perspectiva de lo que le sucedería si muriera esa cosa. Haría lo que le había pedido el señor Gaunt, por lo menos esta vez. Cortarla todos sus lazos a Alan Pangborn. Cortaría todos sus lazos con Alan Pangborn. Había sido un error ligarse a él, ahora lo veía claramente, y mantendría su pasado para sí misma. ¿Por qué no? Después de todo, era una cosa insignificante.